¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. Esta semana y la anterior han sido de agitación por nuestra relación bilateral con los Estados Unidos y aquí en Espiral hemos venido siguiendo el pulso casi con lo que ocurre todos los días. De nuevo, hoy tengo especialistas de primerísimo nivel para que nos expliquen pues qué es lo que se viene. Conceptos que pues hasta hace unos días casi ningún mortal como yo, nadie, digamos, con sentido común conocía bien, como lo de tercer país seguro, primer país seguro. Resulta que esa es la condición que podría estar en los acuerdos que Trump dice que son secretos, nuestro gobierno dice que no. ¿Qué implicación tiene eso de volvernos tercer país seguro? ¿Qué está pasando realmente con la curva migratoria que proviene de Centroamérica? ¿Quiénes son los aliados de México en el mundo para enfrentar este dilema? ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene el presidente López Obrador y su gobierno para enfrentar a Donald Trump? Y hay que decirlo también, ¿cuál es el margen de maniobra que tiene Donald Trump para enfrentar a México? Todas son preguntas importantísimas que esta noche desplegamos, desarrollamos y abordamos con cuidado y sobre todo con razonamiento. Comenzamos. Nos seguimos pasando revista, lo anunciaba hace un momento, a los acuerdos y desacuerdos entre México y Estados Unidos. Y bueno, la nota de esta semana es el presidente mostrando un papelito diciendo claro que hay un acuerdo secreto, o por lo menos infiriendo que hay un acuerdo secreto que él podría echar a andar cuando se le diera la gana, pero que va a dejar generosamente que los mexicanos y su Congreso lo den a conocer. Se empezó a especular, algún fotógrafo se puso a presentar digamos, las imágenes y tenemos que discutir qué podría haber en ese documento. Y la verdad es que sí invité hoy, pues no solamente especialistas, sino gente con binoculares para entender lo que pasa en el otro lado del continente. Le doy la bienvenida a cada uno y como esta edición aquí en Espiral les voy a pedir que se presenten. Natalia, comenzamos contigo. Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Yo soy Natalia Saltalamaquia y soy profesora investigadora en el Departamento de Estudios Internacionales del ITAM. Trabajaste también para la Cancillería, te tocó formar. Sí, tuve el privilegio de dirigir el Instituto Matías Romero en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que en efecto forma a los diplomáticos del país. Susana Chacón, bienvenida de nuevo. Muchas gracias, Ricardo. Te vamos a rentar semanalmente, caray. No estaría nada mal, ¿verdad? Susana Chacón, directora del Centro Tepoztlán Víctor Urquidi. Y bueno, pues hemos trabajado varios de los temas, sobre todo de elecciones en Estados Unidos y los impactos para México, ¿no? Carlos Heredia, tenía rato no verte aquí, pero aquí dejaste tu asiento, aquí te lo guardamos. Pues gracias, Ricardo, colegas, un gusto. Profesor del CIDE y llevo ya un buen rato trabajando con migrantes mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos y tratando de medio entender la dinámica interna de la política estadounidense. Carlos, muchas gracias. Y tengo también a Alejandro Chanona, me da muchísimo gusto, especialista en más de uno de los temas que hoy vamos a Ricardo, abordar. gracias. Pues yo soy profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estudioso de la política exterior y amante de los regionalismos comparados. Entonces, me parece que sí es muy interesante el tema de voltear hacia Centroamérica a propósito de lo que le decías a Carlos. Gracias por invitarme. Pues abramos la conversación con esto que les planteaba el papelito. Digo, yo no sé, que no hay manera de saber, ¿no? Pero, ¿qué intuyen que hay en ese papelito? ¿Qué sorpresa, qué novedad que no sabíamos? ¿O nos engañó Trump y ahí no hay nada? O sea, en realidad es una carta de amor entre Melania y él. Y nos la presumieron como si fuera el acuerdo secreto con Marcelo Ebrard. Pues a mí me gustaría comentar que dado que está en un proceso ya electoral, no podemos dejar de lado que finalmente es parte de su estrategia para hablarle al electorado de Estados Unidos, al electorado interno.
Más allá de si hay otro tipo de acuerdos, que no creo que los haya, y aquí seguramente lo vamos a platicar de manera más profunda, lo que ha buscado Estados Unidos desde el sexenio anterior con Enrique Peña Nieto era que México fuera un tercer país seguro, que no se ha aceptado formalmente por parte de México, que hay pros y contras de este término, pero que esto es lo que Estados Unidos está buscando. Pero a ver, ahí empieza un poco la disputa, porque el lunes, en la conferencia de la mañana, Marcelo Ebrard decía, me fui de aquí con una instrucción presidencial muy clara, no al tercer país seguro. Y luego Trump dice, aquí tengo un documento que podría ser sí al tercer país seguro. O sea, sí mete en crisis la negociación y mete en crisis la confianza, no solo entre los negociadores, sino la confianza de nosotros hacia los negociadores. Bueno, yo creo que por eso el canciller hizo un ejercicio de transparencia diciendo minuto por minuto cuál fue toda su agenda en Estados Unidos. Y la verdad es huevo que revuelto, le puse pimienta. fue Después muy le- específico, sin duda. Y yo creo que deberíamos como saltar ya a la parte de decir, bueno, si eso es la que está en el horizonte, ¿conviene o no tener un acuerdo de tercer país seguro? ¿Tendría que ser bilateral? ¿Tendría que ser multilateral? ¿Tendría que tener una conexión con la parte de la agenda de desarrollo de Centroamérica o no? Porque la verdad es que existen distintas posibilidades de acuerdo de tercer país seguro. ¿Intuyes que entonces el presidente ya flexibilizó su posición frente al tercer país seguro? Bueno, yo creo que un buen negociador tiene que tener todas las rutas ya preparadas. Entonces, no puedo saber cuál es la intención personal de él, pero sí creo que un canciller en funciones tiene que tener esa ruta ya programada, pensando cuáles serían las propuestas concretas que tendríamos que poner sobre la mesa. Y de hecho, creo que fue en días pasados donde él también dijo que se reunirán el martes en Cancillería con las agencias internacionales, ACNUR, UNICEF, etcétera, que son las que gestionan internacionalmente los flujos de refugiados para que aporten su conocimiento técnico a ver qué es lo que se puede poner sobre la mesa. Carlos, la ingrata tarea del profesor. ¿Qué es eso del tercer país A ver, seguro? hay un periodista salvadoreño que tú conoces bien, Ricardo, Óscar Martínez, de El Faro, periódico digital. La mejor crónica de la bestia la escribió. Es una cosa extraordinaria lo que hacen ellos. Óscar dice, en Guatemala, Honduras y El Salvador ya no migramos. Ahí conjugamos el verbo huir, el verbo escapar, porque nos están matando. En El Salvador, Honduras Y Guatemala. Guatemala incluido. Sí, y Guatemala incluido en franjas de Guatemala. En El Salvador es en casi todo el país y en Honduras también en la zona más bien de San Pedro Sula, pero se extiende por todo el país. Cuando un hondureño teme por su vida, dice, ¿qué hago? ¿A dónde me voy? Me voy a ir a Estados Unidos porque ahí tengo parientes, pero voy a pedir refugio en Estados Unidos. Tercer país seguro quiere decir que si el país 1, un ciudadano del país 1 que es Honduras, quiere pedir asilo o refugio en el país 2 que es Estados Unidos, Estados Unidos le dice a México, oye, ese hondureño para llegar a Estados Unidos tiene que pasar por tu país, que es el tercer país, o sea, México. Uno diría, pues México no tiene vela en el entierro porque este señor es hondureño y quiere ir a Estados Unidos. Lo de atravesar México, pues es porque la geografía lo dicta. Casualidad geográfica. Pero él no se quiere quedar en México, él quiere ir a Estados Unidos. Y entonces la ironía, digo, siendo yo de Tamaulipas, la ironía es que este señor, generalmente los hondureños entran por Tabasco, por Tenosique, van por el Golfo de México y van a dar a Reynosa o a Matamoros, Tamaulipas, que son de las ciudades más peligrosas, no de México. Es el tercer país bien inseguro. Exacto. Entonces, Gravemente. tú le dices a un tamaulipeco que el hondureño va a cruzar por Reynosa para entrar a McAllen, Texas, en Estados Unidos. País 1, Honduras, país 2, Estados Unidos, país 3, México, concretamente la ruta de la masacre de San Fernando. Y entonces Estados Unidos lo que dice, oye, México, tú y yo vamos a firmar un acuerdo por el cual aquella persona que llegue a Estados Unidos por vía México, que México es un país seguro, entonces pues ya se queda en México.
ya no procede el asilo en Estados Unidos. Si o el te refugio en niegan el Estados- asilo, el Así tercer es. país seguro te adopta. Exacto. A ver, creo que está claro. Antes de pasar a la definición de primer país seguro, lo que sí me veo obligado a aclarar es que el tráfico de migrantes, el uso de los migrantes para transportar droga, la trata de personas a propósito de los migrantes, es anécdota de todas las crónicas. Bueno, O sea, las chicas que me tocó entrevistar hace cosa de 3 meses, en efecto, vienen con la idea de que las van a violar en México, Sí. porque el país peligroso es México. Entonces, a un país muy inseguro se le pide que se convierta en tercer país seguro. Hay algo de paradójico en esto. Alejandro, Sí, yo creo que la historia de la figura tiene que ver con las diásporas de refugiados desde hace muchos años. Vamos a ponernos de principios del siglo pasado. Y las naciones decidieron ponerse de acuerdo qué hacer con estos éxodos, esta movilidad de la gente que huía por razones políticas, de religión y particularmente de violencia. Y entonces lo que generaron fue precisamente la Convención para el Estatuto de Refugiados del 51 y después la han ido adaptando es del cada 51. esa 51. El primero. la que rige. La que rige. La primera convención es del 33 y la del Estatuto es del 51. O sea, y es- 33 en plena 33, época donde los en nazis Liga de están Naciones. persiguiendo. Ahí sí obreros empezaba a haber judíos. refugiados. Entonces, lo que hicieron los países fue adaptarlo a su política migratoria. La europea es muy particular y se parece mucho a lo que sostiene ACNUR, que tiene 4 reglas básicas: integridad física, no expulsión, no discriminación y garantías del estatus de refugiado, donde entra el empleo, salud, educación y vivienda. Si tú firmas el convenio, y queda en la mesa el debate, te obligas. y te obligas a que si es denegada el asilo en el país original de asilo, Es el país 2. el país 2, el país 3 no podrá expulsar al otro al país de origen y lo va a tener que cuidar. A ver, ya alcancé a entender esto. Quiero preguntar lo siguiente. Este éxodo masivo, esta huida masiva, se da por las condiciones que hablaremos en un momento de violencia, de guerra, de narcoamérica, lo llamaban otros periodistas. Pero ciertamente también porque hay la expectativa de que se puede pasar por México y llegar a Estados Unidos. Si llegásemos a firmar tercer país seguro, lo que le estaríamos diciendo a buena parte de los migrantes es, pues lo mejor que te va a pasar, y mira qué horror lo que voy a decir, lo mejor que te va a pasar es quedar en México. Que va a ser rarísimo que llegue a Estados Unidos. ¿Correcto? Y eso podría disminuir el éxodo, podría temperar los números. Es decir, sí es una medida vista desde el Salón Roosevelt en la Casa Blanca, explicable. Sí, de hecho, el concepto de tercer país seguro ha tenido siempre la intención de disuadir los flujos de refugiados hacia los países que tienen un enorme atractivo y que son imanes, y por lo tanto la posibilidad de que inmediatamente la solicitud sea declarada inadmisible sin entrar en el mérito, eso ha generado efectos disuasivos. O sea, si soy sirio y me dicen lo mejor que te puede pasar es quedarte en tierra de Erdogan, y, es decir, te quedas en Y Turquía. Ricardo, hay una corresponsabilidad también del país que acepta ser tercer país seguro con el país 2. O sea, el país 2 financia El algo. país 2 tiene que aportar. No es nada más de ahí te van todos y ahí te resuelvo en meses si les doy el asilo o no, y los que no les doy te los quedas. Y en el caso de Turquía, Turquía literalmente rentó su territorio para todos los que estaban en el éxodo desde Siria en particular, para que fueran reubicados en asentamientos en Turquía con recursos de la Unión Europea, pero perdieron el control. O sea, no funcionó. A ver, este dato de Turquía pareciera, digamos, anecdótico y no es por una razón. Cuando esto ocurre, la embajadora de México en Turquía es Marta Bárcena. Sí. Hoy, la embajadora de México en Estados Unidos. A ella le tocó exactamente el tema de que Turquía tuviera que aceptar el tercer país seguro. Sí. Y Marta Bárcena tiene una pésima opinión de esa solución y ha sido una voz muy importante, tanto en la presidencia como en la Cancillería, para convencernos de que no es la medida porque Turquía fracasó. Entonces necesito como que amplíen la lente y me expliquen qué pasó en Turquía, un poco en este tono en el que estaba hablando, porque claramente ese es el referente en el que nos estamos pensando. Y de una vez aprovecharía, ¿hay algún ejemplo que no haya sido tan desastroso como el de Turquía?
El acuerdo con Turquía es de marzo de 2016 y entonces para saber, digamos, evaluar sus resultados yo pondría distintos criterios. Uno es el tema de si en efecto logró la Unión Europea lo que quería, que era que los cruces irregulares a través de Grecia disminuyeran y la verdad es que disminuyeron como en el 95%. A ese nivel. Pero ese no puede ser el único criterio. Yo creo que es muy importante decir que la Unión Europea en efecto aceptó corresponsabilidad, como decía Alejandro, y puso 6.000 millones de euros a disposición para que las personas retornadas pudieran tener en efecto los servicios de salud, de educación, no de vivienda, porque no lo contempla, pero sí acceso al mercado de trabajo, etcétera. Incluso si hay esos recursos sobre la mesa, estamos hablando de 3.6 millones de personas. Es necesariamente una disrupción social. O sea, es difícil que 3.6 millones de personas que además hablan un idioma distinto al turco puedan integrarse durante muchos años, porque esto es hasta que acabe el conflicto en Siria, de una manera, digamos, que sea fácil, natural, fluida, etcétera. Es verdad que ha tenido muchos problemas, incluso de conflictividad intercomunitaria. A ver, pregunto, ¿no exagera Alejandro cuando dice rentó su territorio? Y cuando hablas de esta enorme cantidad de euros, parece darle la razón, por lo menos por la cantidad. No exagera, es exactamente así como ha ocurrido. Pero, a ver, para explicar el tema de fondo, Ricardo, Estados Unidos está haciendo un outsourcing de su política de asilo. Exacto. O sea, está subcontratando a México y dice, yo no quiero a esa gente porque son morenos o indígenas, hablan español, son católicos, yo no quiero eso. Porque tengo un electorado que yo quiero quiero noruegos. Así dice Trump, ¿no? Entonces, ¿qué? Contrato a México, contrato al territorio mexicano para que estén ahí los morenos católicos que hablan español, a los que yo no quiero, así. Entonces, el contrato implica responsabilidades por los dos lados. Pero el mensaje principal de Trump es, yo no quiero morenos que hablan español, católicos, ajenos al Making America Great Again. Yo quiero hacer nada más un matiz con esto que dices. Eso dice Trump porque hay un electorado suyo que le está exigiendo que honre eso que dijo en 16 y que no lo ha honrado. Sí. Si son muchos estadounidenses que dicen esta misma barbaridad. Pero hay quizá en este momento ya un mayor porcentaje del electorado que los que apoyan a Trump, que dicen, hay 3 mentiras de Trump en todo esto. Primero, está utilizando una ley de poderes de emergencia económica que no se aplica para el caso de poner los aranceles a México. Por favorcito, sé tercer país seguro, porque si no detono la bomba nuclear. Exactamente. Primera mentira. Segunda mentira es el hecho justo lo del tercer país seguro. O sea, él dice hay un acuerdo secreto que está insinuando que es lo del tercer país seguro. Y tercera mentira, además, es que Trump, a la hora de hablar de refugio, asilo, está violando la propia ley estadounidense, porque la ley estadounidense prevé que debe haber un contacto permanente, constante, ininterrumpido entre la persona que solicita asilo y sus abogados. Entonces, ¿a dónde vas a mandar a la gente? Ya en Tijuana ya no da, en Juárez ya no da, en Piedras Negras ya no da. En Silao. A Silao, Guanajuato. ¿Y ese cómo le vas a dar seguimiento? ¿Cómo va a estar el abogado en contacto con esa persona hondureña que no habla inglés y que la mandaste a Silao, Guanajuato? Déjenme me corte y regresamos. Creo que empiezo a entender bastante mejor el lema. Muchas gracias. No se vaya, continuamos. Estamos de vuelta en Espiral. Tengo que congelarlos para que no se pierda nada en este programa de lo que se está diciendo. A ver, decías, Carlos, hace un momento, los abogados tienen que estar en contacto con los solicitantes de asilo. Trump ha hecho todo ilegal. O sea, todo este proceso, la amenaza de imposición de aranceles no tiene fundamento legal o usó una ley que no aplica
para amenazar e imponer aranceles. Segundo, miente sobre lo de tercer país seguro, que México ya aceptó. ¿Ya aceptó? No, Porque estaría pidiendo México. Miente diciendo que México ya aceptó. No es cierto. Y tercero, además, infringe su propia ley de refugio, porque rompe todas las normas de la ley de refugio estadounidense que consagra la integridad del proceso, que la persona que solicita asilo en Estados Unidos lo tiene que hacer en Estados Unidos y debe permanecer en Estados Unidos. A ver, aquí es donde me parece que la discusión entonces ni es legal ni es diplomática, es electoral, Susana. Claro. Es totalmente O sea, política. el es- señor gesticulador saca ese papelito, dice lo que dice, Claro. Sí. pues porque va a arrancar su campaña. Porque La además- pregunta es si esto le va a funcionar para arrancar a tambor batiente. O sea, sí te Bueno. pregunto si esto no se va a resbalar. Pues posiblemente se puede resbalar porque hay mucho encono también dentro de Estados Unidos. Pero hay una cuarta mentira que no mencionó Carlos, que quiero agregar, que es que justamente en el caso de Turquía y la Unión Europea, sí se habló de recursos concretos, de los Claro. 6.000 millones de euros, para que Turquía los mantuviera en su territorio. En el caso mexicano ni siquiera se ha planteado esa posibilidad. No, lo que se ha Y, por planteado supuesto, es que no nos pongan aranceles no que nos- nunca no, sí, tendrían pero que es- estar pero ese sobre es la el tema. mesa. Pero, O sea, pero hablando es de el tercer garrote. país seguro, estamos hablando de un elemento totalmente Claro. político y electoral, porque justamente lo que quiere es no perder a este electoral blanco de un grupo que no tiene el nivel de educación pero hay una diferencia con 2016. Entonces era candidato, no era presidente. En este momento el señor, además de ser candidato, es presidente. Entonces, El estándar de exigencia el es estándar mayor. de exigencia es mucho mayor porque aunque ha sido completamente ilegal en muchísimas de sus medidas, pues resulta que es el presidente. Entonces puede tener acciones ejecutivas independientemente si son legales o no legales. Porque si me salgo del tema de tercer país seguro y retomo la ley migratoria Pero, a ver, mexicana... estaríamos suponiendo, quizá de manera equivocada, Alejandro, que él lo que quiere es agarrar a México como punching bag para arrancar su campaña. Pero también cabe otra hipótesis. Y es que si no hacía esto, arrancaba su campaña con una gráfica de un crecimiento impresionante de la migración. Es decir, pueden ser 1.600.000. O sea, es la peor gráfica que un demócrata puede presentar en contra de Trump. Es decir, que esto en realidad lo que haría es conjurar esa gráfica que se iba a presentar por parte de los opositores. Y por eso a lo mejor ni siquiera era seria la amenaza, te pregunto. Sí, el tema con Trump y está muy bien caracterizado por mis colegas sobre sus mentiras y que está en campaña, implica que Trump tendrá que diseñar en su estrategia tan más que ocurrente, sistemática para mantener la bandera antimexicana, que es de las más rentables en periodo de elecciones en Estados Unidos, sobre todo para los conservadores, para el pensamiento de Trump. Trump es de ultraderecha, de tal manera que va a tener que ir dosificando las cosas y vamos a ver qué tanto aliento le da, porque del lado mexicano juega la idea de la inteligencia, hasta dónde vamos a seguir siendo el punching bag y vamos a dejar que esto avance. Yo creo que la hojita que sacó y que medio leyeron y que traté de buscar las traducciones, está firmada por un asesor jurídico de Cancillería Mexicana y por un militar. Muy buen abogado, Alejandro Celorio. Alejandro Celorio. Exacto. Sí, Y yo estupendo creo que no se funcionario. aventó el boleto Celorio de firmar así, pero parece que el tema de fondo allí, el tecnicismo es, si en 45 no reduces la tasa de migratoria, vamos a entrar en la negociación del tercer país seguro y viene el condimento de que sería aprobado por el Congreso mexicano, por el tema del Senado. Bueno, así están las cosas vistas, pero yo quisiera agregar nada más una cosa histórica. No es la primera vez que hay 300.000, 400.000 migrantes en la frontera México-Guatemala o México, el Triángulo del Norte. Estaba revisando el espléndido libro de Sergio Guayo, el exilio centroamericano, y entre 81 y 83 llegaron a ver en los campamentos de ambos lados 330.000, 350.000 refugiados y eran familias que huían de la violencia. Y en esa época México jugaba una política exterior de Estado para impedir la actividad militar de Estados Unidos o la beligerancia para invadir. Era un tema muy distinto. Ahorita tenemos una diferencial brutal que es un presidente que está en proceso electoral, que es muy disruptivo, y la violencia no es una violencia por motivos de guerra civil, es violencia criminal.
Las bandas criminales que manejan el tráfico y la trata son brutales, que a los hondureños les ha pegado y están viniendo de manera muy importante. Y estaba yo revisando una gráfica y ahí va el dato duro. Sí, efectivamente, entre enero y mayo se disparó el migrante hondureño. En primer lugar, bueno, el guatemalteco un poco, luego venía el salvadoreño, vienen los hondureños, pero la mitad sigue siendo mexicanos. Es decir, el migrante mexicano sigue siendo el que está metido en este embrollo. Entonces, ¿qué brete para la administración del presidente López Obrador? De ahí que la idea del primer país de asilo, sea muy distinta a la de la tercera por una razón, porque es un acto soberano. Ahora te pregunto, Natalia, con la misma parsimonia que le hizo Carlos en su momento, ¿qué quiere decir primer país seguro? Ya entendimos que es tercero, ¿qué es primero? Pues el primer país al que llega un refugiado desde su lugar de origen y puede solicitar asilo. Es decir, un primer país seguro, un primer país de asilo es aquel en el cual existen las condiciones que ya mencionó Alejandro y que son los criterios para los cuales se puede decir que ya no debería transitar a otra jurisdicción. Su vida ya no corre riesgo ahí, su integridad no corre riesgo ahí. Lo que corresponde es entonces que recurre a la protección internacional en ese primer país. Antes de acudir. Un ejemplo. De nuevo, con los hondureños. Sería Guatemala. Guatemala es el Tanto primero. para Honduras Exactamente. como para El Salvador, Sería- el primer país de asilo es Guatemala. Sí. Claro, el chiste se cuenta solo. O sea, si tú vas a llamar a Guatemala primer país seguro, bueno, dices, oye, ¿de qué estamos hablando? Claro. O sea, y es verdaderamente patético. O a Tabasco o a Veracruz Bueno, o a tu exactamente. estado. Pero a ver, va en este sentido. No podemos negarnos a ser primer país seguro. Histórica, moralmente, ¿no? Vista el drama que se está viviendo en Centroamérica. Ahorita regreso a lo de tercer país, pero nos tenemos que dotar de instituciones, de herramientas y capacidades para ser primer país seguro. ¿Hay alguien aquí que tenga duda? Y me encantaría ver los argumentos. ¿Puedo? Sí, por favor. A ver, estoy de acuerdo contigo en el planteamiento ético. O sea, si la gente está tratando de salvar su vida, solo que nosotros seríamos primer país seguro para los guatemaltecos, ya no para los hondureños y los salvadoreños. Esos se tienen que quedar en Guatemala. Ese seríamos contiguidad. segundo país Segundo. seguro. Ya no estamos hablando de lo mismo. Pero mira, estás tocando un punto que es clave, Ricardo. Te voy a decir por qué. Porque el papel aguanta todo. En la tradición mexicana, ahí le echamos la firma. El rollo. Pero el problema es, ¿quién va a pagar? ¿Cómo una diezmada Secretaría de Gobernación se va a hacer cargo de eso? Sobre todo después de que este gobierno está distanciado con organismos de la sociedad civil, que son los que tienen los albergues, los refugios Exacto. en las rutas migrantes, y son los que hacen ese trabajo. La Guardia Y Nacional. hay un memorándum que impide la entrega de recursos a esas organizaciones. Bueno, la Guardia Nacional va a dar los refugios, los albergues a los migrantes. Pues no es su especialidad, Bueno, ni siquiera. entonces existe. te digo, uno puede firmar compromisos, pero a la hora de la verdad, en el terreno, yo me sigo preguntando cómo le vamos a hacer en un ambiente de austeridad republicana, con las secretarías recortadas presupuestariamente en términos de personal y capacidad de despliegue administrativo e institucional muy mermados. ¿Cómo le van a hacer para cumplir eso? Sí, sostienen que acaban de inyectar nuevos recursos al Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, no se ve en la firma, coincide con Carlos, en el diseño inmediato de una política migratoria de Estado. Pero es Perdón que lo diga del así. martes del viernes para acá era complicado Bueno, diseñarla. ¿no? la pregunta es, ¿por qué lo que ahora se está haciendo no se cantó primero para la gestión de crisis y para la gestión de fronteras? Y voy al punto. Ayer te comentaba, Ricardo, que en la opinión pública de Estados Unidos no se ve como una gran victoria lo de Trump. Y yo había visto la visión de Fox, pero no. En el New York Times se señaló claramente que todo lo que quieren cacarear como triunfo de Trump ya lo había instrumentado el Estado mexicano. Pero ahí el punto fino es que aquí no se notó. Es decir, dicho de otra manera, ¿por qué explotó? Pues porque se disparó los ingresos y hubo imágenes que hablaban de que los llevaban en camiones a ponerlos en la entrada de Estados Unidos. Ahora, ahí está la explicación de los 45 y los 90 días. Es decir, tenemos 45, 90 días para planear, Natalia,
una estrategia. No, es que, perdón. Hay dos matices de los 90 días, te los voy a decir. El primero es el calendario legislativo mexicano. El Senado está la comisión permanente, pero hay receso en el verano. Es decir, la conversación tiene lugar en principio de junio. ¿Cuándo regresa el Senado? Pues a principio de septiembre. Esos son los 90 días. Y la segunda razón, que tampoco es casual, es que estacionalmente los flujos migratorios durante los meses de calor disminuye. O sea, el número de gente que intenta entrar a Estados Unidos. De hecho, ¿tú sabes cuál es el mes que siempre hay pico? Mayo. Bueno, O sea, este es un pico más alto. Claro. sí. Pero el mes pico de la migración, Pero después históricamente, es mayo. Claro. Pero Porque- pues junio, julio y agosto baja. Ok, pero a ver, ese es un argumento de por qué esperar 45 días, pero por lo menos ganamos tiempo para implementar las capacidades que no hay, o por lo menos para pensar cómo las implementamos. Sí, pero hay dos rutas. O sea, primero está lo inmediato, que es tratar justamente de cumplir con bajar el número de cruces en la frontera, y ya se han tomado medidas que a mí me parece que van a ser sobre todo cortoplacistas, que todavía no equivale a una mejoría y a una gran revolución de nuestro Sistema Nacional de Migración. Pero lo que creo que de verdad tenemos que estar pensando, y voy a insistir en eso, es en qué va a pasar con la negociación bilateral en el acuerdo de tercer país seguro, que no puede ser de ninguna manera solo bilateral, que no puede ser solo una traslación de su responsabilidad a nosotros y de manera permanente. Que como en el caso de la Unión Europea, meterías otros países, otras instancias. Yo creo que tendríamos que tomar en consideración, desde luego, a los países del Triángulo del Norte. Se ha hablado de Panamá, porque algunos migrantes también llegan por la vía de Panamá. Pero lo que quiero insistir es en que por ahora Estados Unidos solo ha puesto el garrote, es decir, negocien esto o les ponemos aranceles. Esa conversación tiene que cambiar, es negocien esto y nos vamos a hacer corresponsables, poniendo además recursos necesarios para la gestión de esos flujos, y si el mundo fuera ideal, con el Plan de Desarrollo Integral de Centroamérica, para que tuviéramos también una incorporación de la parte estructural de la migración. Pero si cedemos a aceptar toda la responsabilidad, de verdad que estamos en una situación de Pero a ver, crisis. si pongo los lentes electorales alrededor de lo que estás diciendo otra vez, ¿cómo puedes crecer tu popularidad entre tu base electoral diciendo que le vas a mandar dinero a esos morenos mexicanos, hondureños? Es decir, no es sexy electoralmente mandar dinero a Centroamérica. Bueno, pero supongo que es sexy demostrar gráficas donde hay un flujo menor, ¿no? Y supongo Sí, también... pero ahí regresamos a un tema del proceso electoral, que ya lo hemos comentado en otros espacios. O sea, Trump lo que quiere son resultados inmediatos para no perder a su electorado. Y parte de la llamada entre Marcelo Ebrard y Trump, uno de los comentarios que se hacen es Marcelo Ebrard decirle: apenas tengo 5 o 6 meses en funciones, dame un rato más porque los resultados los vas a ver un poco más adelante. Y parte de la respuesta de Trump es decirle: mientras te doy tiempo a ti, yo pierdo a mi electorado. Entonces, este tema de Centroamérica, de pensar el plan de manera integral con los diferentes países, en forma ilegal, por lo que bien mencionas, de la política migratoria en Estados Unidos, eso a Trump le tiene sin cuidado, ¿eh? Él quiere resultados inmediatos. Entonces, a los 45 días viene otro round, independientemente si es legal o no, independientemente si nosotros logramos resultados, y en la gráfica bajó, si él no tiene con qué alimentar a su electorado, efectivamente va a seguir golpeando a México. Y aquí no se ha hablado, Ricardo, de otro elemento que también se me hace muy importante de la migración centroamericana. O sea, hemos hablado de la violencia, hemos hablado de los problemas estructurales que tienen todo el Triángulo del Norte, pero también está el tema de cambio climático. O sea, en estos meses, pero en términos generales, el hecho de que no haya agua en estos países, el hecho de que haya huracanes, yéndome al contrario, el hecho de que no haya alimentos, pues evidentemente los obliga a buscar una vida mejor. Entonces ahí regresamos. O sea, México, más allá del tercero no país, con las legislaciones internacionales de 51, de 67, del 2000, de 2011, la política de refugio y asilo es muy importante en México. ¿Vamos a apoyarlos o no? Porque pensamos un poquito más adelante, con visión de futuro. Lo que está pasando en este momento en Centroamérica por cambio climático va a pasar en la península de Yucatán, ¿eh? En algún momento va a haber un éxodo porque el espacio ya no va a ser viable para ningún tipo de
de labor, de vivencia, absolutamente, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos preparando nosotros? Pues estamos hablando de mediano o largo plazo. Ese no es Trump. Trump está en el corto plazo y le interesa su electorado, y si en la CEPAL con Alicia Bárcenas hizo una super propuesta, qué bueno que se tenga ahí, pero yo tengo que ganar las elecciones, pero además tengo que ganar en función de los demócratas. Me tengo ¿no? que ir a corte, Alejandro. De regreso te entrego la palabra. Y pues sí, la pregunta del último bloque es margen real de maniobra. ¿No? Sí. O sea, ¿qué concretamente sí se puede, qué no se puede, hasta dónde podemos ir? ¿Cuáles son, Natalia, se llaman las líneas rojas? Sí. Vamos a corte y regresamos. Bueno, el margen de maniobra de este programa se acorta, es el último bloque, vamos a conclusiones. Y pues sí es una pregunta, digamos, Ebrard, el canciller, ha estado insistiendo que el margen de maniobra era muy pequeño, ¿no? Es decir, la guillotina caía el lunes y bueno, pues ganó 45 días. El presidente López Obrador, sorprendentemente, este es el único asunto que atiende con dignidad gandhiana. Es decir, trata a Trump como Gandhi lo hubiera tratado, ¿no? Y sí llama la atención, ¿no? Ahí hace un cambio de personalidad. Y supongo que será un cálculo también de margen de maniobra. Él no quiere ese pleito. Trump tiene poco margen de maniobra también, ¿no? Tiene elecciones enfrente, necesita garantizar. Sí se ven márgenes muy estrechos. Ibas a hablar justamente. Sí, justamente el mensaje del presidente, leyendo entre líneas, si se fijan, lo más importante no era su preocupación sobre el tema migratorio, sino el impacto del 5% en la economía, en las exportaciones. Que podría volverse un 25, Que se puede escalar. Él, por lo menos de lo que le expresa al país, y lo dice en su mensaje de Tijuana y lo reitera en las mañaneras, es que le preocupa profundamente el impacto sobre el crecimiento económico y sobre las posibilidades de pérdida de empleos. Yo creo que no le falta razón. Yo me imagino que su secretario de Hacienda y el propio Marcelo y la gente que le está hablando directamente Romo, le advierte que es delicadísimo y es más costoso el 5% que lo que implica desembolsar ahorita una partida especial para el despliegue de la Guardia Nacional y eventualmente la firma de tercer país seguro. En ese sentido demuestra un gran pragmatismo. Y en esa lógica yo creo que tendría que hacer dos cosas. Una, no perder el momento de polarización política en Estados Unidos. Pelosi ha sido una gran aliada, al igual que muchas empresas que en costos del 5% sufrirían porque es comercio internacional. gobernadores, incluso republicanos. Gobernadores, desde luego, Texas completito. Entonces yo creo que es muy importante eso. Y segundo, sí creo que en otras circunstancias México tendría que estar listo para la retorsión. Retorsión. La figura es, me pones aranceles, te pago con aranceles. China lo hizo muy bien. Retaliación, ¿no? Retaliación. También se llama retorsión. Es retaliation y también es retorsión. ¿Ah, sí? Me pegas, te pego. Y en esa lógica, dice, me Pero a pegas. ver, ¿podríamos aguantar esa batalla? Lo que pasa es que tendrías que tener un sector empresarial dispuesto, junto con las grandes transnacionales, incluyendo las de automotrices, a jugar rudo. Pero a ver, yo ahí Yo- les pregunto, ¿ustedes se han subido a los aviones? Tú te vas a subir pronto a uno. Sí. Y luego te anuncian, oiga, aquí está la mascarilla de oxígeno. Si tiene usted que tomarla, primero respire usted y después se la pasa al niño. Nos ponen las tarifas estas y se acabó la mascarilla y a ver con qué ayudamos a nuestros compañeros centroamericanos. Es decir, yo no sé si aguantamos un mes de esta medida y si podemos realmente retaliar o retorcernos. Retorcer, a ver, Carlos. Además, para poner en contexto esta discusión, estamos hablando en una situación hipotética. Primero. Pero yo lo que quiero decir es que esto ya ha ocurrido. Ya nos han puesto aranceles y hemos, digamos, respondido. Pero selectivos. Ya sé. Al acero, está bien, Sí. ¿no? La sobretasa del Cuando fue el 71. tema No, del con López autotransporte Portillo y en el con- Telecán. sí. Pero ¿por qué lo digo? Porque también nos tenemos que poner en el escenario de decir, entonces Trump ya nos tomó de su puerquito. Y como tú dices, la gran calificadora es la Casa Blanca, y entonces en 45 días, reprobados, ahí les van los aranceles. Oye, en algún momento tú tienes que decir, bueno, ya, o sea, me dices, es que es el apocalipsis y va a llegar a 25, pero si tú sigues cediendo,
indefinidamente. Pero no quedamos en que no cedimos nada. No. O sea, no hemos cedido nada hasta ahorita. Bueno, digamos. no, pero a lo que me refiero es, si tú llegas a los 45 días, te reprueban y te ponen en el arancel. Entonces tú, cediendo en el sentido de decir, oye, casi como decía el libro de texto, he hecho todo lo que pude en defensa de mi patria, no puedo más. O sea, ahórcame. O sea, ya me estás apuñalando, o sea, me estás asfixiando, no puedo más. Entonces, si seguimos, digamos, el ritmo del chantaje de Trump, pues nos ahorcamos nosotros mismos. Claro, O sea, la única manera es tener claro hasta dónde podemos pagar con la moneda migratoria y hasta qué punto estamos dispuestos a decir, bueno, incluso vamos a hacer de esta crisis una oportunidad para mejorar nuestra gestión, incluso hacer de necesidad virtud y hasta le puedes dar la vuelta a eso y convertirlo en una cosa que podría Dijo ser que no los perdedora. granjeros, que íbamos a comprar productos agropecuarios de sus granjeros patriotas. eso dijo. Y algún especialista en comercio exterior está haciendo cuentas que creo que equivaldría a sacar un fondito para su muro o eventualmente hasta para un fondo si somos tercer país seguro. Sí, pero yo creo que aquí tenemos que jugar de manera diferente, Ricardo. A ver, ¿cuál es la forma diferente? O sea, Es que yo sí coincido con el tema de que sí podemos aguantar, a pesar de lo complicado, el 5%. Por eso lo que les Porque preguntaba era margen de maniobra. A ver, hay ¿sí que- aguantamos el 5%? El 5% lo aguantamos. Hay que poner el balón. Ahora dice que perderemos en un territorio. punto del PIB Sí, y vamos a crecer al 1.9, o sea, vamos a crecer pero al punto 8. O sea, sí, Ricardo, pero ¿cuánto tiempo ellos, los estadounidenses, van a aguantar el 5%? Nunca. ¿Por qué? Porque hay 4 estados Exacto. que son Arizona, Texas, Texas. California y Nuevo México, que nada más con el comercio de esos 4 es muchísimo mayor que 7 países juntos, incluido Portugal, incluido Australia, incluido Italia. Entonces, el comercio realmente también de ellos depende de nosotros. Le vamos a aventar para Hay que arriba los aventar, precios, los exactamente. consumidores de O sea, aquel país. van a- Acuérdense de la cadena de valor, o sea, en cuestiones automotrices, en cuestiones de televisiones, computadoras, digo, cada producto pasa 7 veces, cada 7 veces o cada vez de las 7 le vas a subir el 5%. Es el intrafila. Creo Me que hay que sorprenden. A ver, pasar. ¿ustedes sí calculan que tenemos margen de acción para prepararnos? Pero por la razón que dijo Susana. Sí, a ver, la pregunta es Porque esta, la reacción, lo que puede frenar a Trump es la reacción adentro de Adentro de Estados Estados Unidos. O sea, si nosotros ponemos, ustedes ponen 5, yo pongo 10, ¿los paramos? El problema es si aguantamos debajo del agua los 5 minutos. ¿eh? No, a ver, Y no serían La- 5. no, pero es que la cuestión es No, que... la elección es en noviembre del año que entra. Yo no creo que el presidente Y, ingenuamente... y además Trump, imagínense la derrota que le implicaría en términos electorales Pero imagínate- tener que echarse para atrás de la sanción sin resolver la migración. O sea, este hombre se iría a final de la elección con esta lógica. Pero Tenemos posibilidad de aguantar un año en este Pero si pleito. pone digo, los impuestos, los republicanos se van a ir en contra de ellos y va a perder a su propio electorado, porque a todos los consumidores estadounidenses todo le va a costar muchísimo más caro. Entonces yo creo que sí tenemos que poner el balón en y su si cancha. se echa para atrás de esas medidas, va a perder la elección. Pues ojalá que quién la sabe. pierda. Pero ya había empezado. Lo que dice Susana es exacto. O sea, la Cámara de Comercio de Estados Unidos, que es la mayor agrupación empresarial de ese país, ya había empezado, fíjate, a iniciar una demanda contra el presidente, contra la medida de establecer un aranceles. símil al amparo mexicano, el injunction. O sea, Una suspensión judicial, ¿no? exactamente. Y allá hay republicanos y demócratas. Sí, y como ya se va a acabar el tiempo, quiero decir una cosa. Mira, estamos en la orfandad. México está en la orfandad. Te voy a decir qué está pasando. ¿Cómo el G20 no nos apoya? Pero Perdón si la no broma. vamos a ir a la reunión. O sea, pero Bueno, vamos a ir con un nivel de representación totalmente inadecuado, ¿no? Que es el del Muy canciller. bajo. entonces, a ver, Estados Unidos, pues tenemos un supremacista blanco al que nunca le vamos a dar gusto. ¿Cómo crees que se recibió en Centroamérica el anuncio de que aquí los esperamos con la Guardia Nacional? 6,000. ¿No? Bueno, de América Latina ya nos habíamos distanciado. Bueno, aquí hay una gran latinoamericanista que si tú le preguntas cuál es el cartel de México en Brasil, en Argentina. Sí, no, en este momento no tenemos compañeros de partido ahí. No hay Tenemos. alianzas con nadie. Y fíjate, y hay otro punto adicional. Europa, Tampoco. China.
les cancelamos el tren a Querétaro. Suena aislacionismo. Estamos en un momento muy delicado, que no hemos calibrado plenamente el costo de encerrarnos. A ver, el presidente López Obrador el martes en la mañanera dijo, el mundo nos apoya, el mundo nos arropa. Dijo exactamente lo contrario de lo que estás diciendo. No hay evidencia de eso. O sea, ¿habría incluso mentira en esa declaración? Habría que ver a qué público le dirigió ese mensaje. Pero si tú haces un análisis de relaciones internacionales, efectivamente estamos aislados y estamos en la orfandad, porque Hay los una europeos, máxima, por ejemplo, en el caso de Venezuela, juegan mucho más de manera a ser un árbitro que lo hemos platicado en varios espacios. A nosotros no nos van a aceptar como tal porque la oposición en Venezuela no quiere el papel de México. Estaba revisando, cuando me invitaste al programa, los textos clásicos de don Mario Ojeda, y en el libro seminal del 76, que luego tengo muchas ediciones sobre alcances y límites de la política exterior de México, dice, el máximo dilema de México es mantener su independencia y no contravenir demasiado los intereses de Estados Unidos. Esta construcción de la independencia y la autonomía está a prueba en este momento por el tema de cómo se manejó. En principio, para muchos analistas, sentimos que fue demasiado reactivo. ¿Por qué no hiciste la gestión temprana? ¿Por qué no instrumentaste lo de la Guardia Nacional en Chiapas? El viejo problema de Chiapas una y otra vez desde los 80s, y la guerrilla, y hoy tráfico de drogas y demás. A mí me sorprende mucho. Eso demuestra, en mi opinión, que le faltó estrategia y diseño y darle prioridad a la política exterior. Es el momento de la política exterior. Hay un elemento más que yo sumaría a la lista que presentó Carlos y que ustedes sumaron, y te pregunto, Natalia, tu opinión. Tenemos un presidente que tiene mucha experiencia política, excepto en temas internacionales. Ha viajado poco, sus lecturas sobre temas internacionales es poca, su no ida al G20 demuestra que es un escenario en el que no se siente cómodo. Es más, está delegando, ¿no?, su potestad para dirigir la política exterior en Marcelo Ebrard. A ver, es una muy mala noticia con todo lo que acaban de plantear. A lo mejor se prepara, aprende rápido, a lo mejor se vuelve un estadista muy rápido frente al resto de los países, pero hoy tenemos a alguien que incluso en las conferencias de la mañana se retrae frente a este tema y deja que sea Ebrard quien luzca o se queme. Claro, su premisa de fondo es que es posible resolver los problemas del país concentrándonos en nuestros propios recursos, viendo hacia adentro de nuestras fronteras, y que toda la energía política debería estar puesta ahí y que el resto del mundo es un lujo. Con la novedad de que no fue cierto. El problema es que estamos en 2019 y no hay ni un solo problema de este país que no tenga una conexión internacional o transnacional. Casi ninguna cosa podemos resolverla sin mirar hacia los recursos que vienen de afuera o los problemas que vienen de fuera. Entonces, me parece que lo que es una visión añeja de cómo está posicionado el país y sin duda eso, digamos, hace que delegue por completo un canciller, que yo creo que es muy competente, pero creo que ningún canciller puede hacer bien su trabajo sin diplomacia presidencial también. Y el tema del G20 es un tema concretísimo. Hay cosas que solo con el empuje y la presencia de un jefe de Estado pueden salir adelante. Carlos. Y si a eso le agregas, Ricardo, por ejemplo, que viene el canciller de Cuba. Todos aquí conocemos el papel crucial de Cuba en el momento actual, tanto en Venezuela como en los migrantes que llegan de Cuba vía Nicaragua y vía Panamá. Bueno, si bien el canciller de Cuba no es el canciller de Malawi, o sea, y no lo recibe el presidente López Obrador, cuando Marcelo se le ocurra que tiene que ir a Cuba, pues los cubanos tranquilamente van a decirle, bueno, y te recibe tu homólogo. Con Díaz-Canel no. Pero no te va a recibir el presidente de Cuba. O sea, Marcelo efectivamente puede clonarse, no sé en cuántos Marcelos, pero la diplomacia presidencial de contacto directo y personal es insustituible. No la puedes delegar. No, y tú no puedes decir, pues la subsecretaria de Comercio Exterior tiene una negociación, pues que vaya al embajador. ¿Dónde es? Pues es en Lima. Que vaya el embajador de México en Perú. No funciona así. O la Alianza del Pacífico la no orfandad funciona de sin España, diplomacia presidencial. Con España también nos bronqueamos. Ese sí es una Pero además, la relación con Pedro Sánchez es mala, la relación con el gobierno. El detalle de lo de España
y lo digo con mucho cuidado, fue una carta que salió de Palacio Nacional, no salió de la Cancillería. Y el oficio diplomático para beneficiar al país, hay que recordarlo, deriva de su mandato constitucional. Así como es el jefe del supremo de las Fuerzas Armadas, él es el jefe de Estado de la política Sí, exterior. a ver, en un sistema como el nuestro, el presidente tiene dos potestades principales, política exterior y ejército, ¿no? Para quitarnos de tonterías. Pero a ver, Punto. me tengo que ir, nos tenemos que ir y pronto nos vamos a dormir. Y yo quiero sí dejar una nota. Esta podría ser una gran oportunidad para reordenar las prioridades del país. O sea, creo que las restricciones a las cuales nos sometió este bárbaro del norte sí obligan a repensar casi todas las prioridades en las que estábamos montados. Dudo mucho que nos vayamos a quedar con las jerarquías presupuestales que teníamos, con las prioridades en el mundo que teníamos, Sí, ¿no? ¿no? Con la manera como estábamos concibiendo detener la violencia, con nuestras relaciones con Centroamérica. Es decir, sí pareciera que a los 6 meses de gobierno llegó y se movió prácticamente todo. Les voy a pedir que estemos al pendiente para seguir aquí de manera militante haciendo el análisis. No saben cuánto les agradezco su presencia. Un gran esta gusto. noche aquí en Muchas Espiral. gracias y buenas Gracias, Ricardo. noches. Buen jueves, se acaba el día, se acaba la semana, por fortuna. Descanse, gracias por habernos permitido entrar a su hogar.